Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Nuevos personajes, nuevas perspectivas. Esto es Planet Heaven, un relato original. Segunda parte, Civilización, episodio 3. Año 180.350 en Heaven. Debo estar loco. Sí, eso es, al fin pasó. Me volví completamente loco. No era un pensamiento nuevo, pero Mr. Heaven se dio cuenta de que era la primera vez que lo expresaba en serio y no como parte de una broma. En todo caso no tenía a quien dirigírsela, y no tener a quien dirigirle las bromas era una de las 1000 malas razones de que lo habían puesto en aquel predicamento. Pero esto pasaría. Terata no dejaba de mencionarlo. Eventualmente pasaría, ¿cierto? ¿Cierto? Después de miles de años, el gran experimento que era Heaven estaba prácticamente completo. Había llenado todos los espacios de la gran cadena de la vida, y los ecosistemas funcionaban como una máquina bien aceitada. Por más que lo hubiera retrasado, finalmente estaba al borde de ese abismo que podría cambiarlo todo, para bien o para mal, una especie dominante. Aún creía que las abejas podrían hacerlo, las muy pillas habían expandido su control sobre otras especies, hasta las arañas tenían bajo sus aguijones de hierro. Si esperaba 1 o 2 millones de años, podrían convertir a Heaven en un planeta dominado por una próspera civilización de insectos. ¿O no? Si las miraba de cerca tenía que reconocer que toda su sofisticación era una gran cortina de humo. Una abeja individual no era tan diferente a un teletropófago que solo vivía para alimentar a su reina, y las abejas reinas no eran ni de cerca tan conscientes de sí mismas como Terata. Podrían llegar a desarrollar conciencia algún día, o podrían no hacerlo nunca, pero en todo caso, ¿era lo que él quería? ¿No preferiría una raza de seres creados a su imagen y semejanza? Apenas lo entendí. Siempre se le hizo raro, pero no era más que un resultado obvio. Una deidad todopoderosa no se complicaría a sí misma gobernando sobre criaturas que no le comprendieran, y la forma más simple de comprensión es el parentesco. Pasó muchísimo tiempo trabajando en ellos, diciéndose que era un ejercicio puramente teórico, creando mini versiones de sí mismo que descartaba tan pronto como tomaba un aspecto demasiado definido en el papel. Hasta que un día se levantó con el ánimo indicado y simplemente los hizo. Fabricó 4 pequeños cuerpos de aproximadamente 30 centímetros cada uno, y todo lo que restaba era poner a funcionar esos cuerpos, encender sus corazones, dar chispa a sus mentes. Todo muy formal, muy técnico, pero las consecuencias le abrumaban tanto que no podía moverse. ¿Por qué tengo que hacerlo? Si tuviera que ser sincero consigo, diría que una deidad no vale realmente si no se le adora. Si tuviera que ser muy honesto, diría que se sentía solo. Aparte de Terata, no había interactuado con otra mente inteligente desde hacía varios milenios, y mientras mejor funcionaba todo sin su intervención y se le agotaban las ideas, más angustiado se encontraba. Así que había creado 4 criaturas para convertirse en la especie dominante del planeta. Eso sí se animaba a darles vida, pero no dejaba de dar vueltas a las implicaciones. Tiempo, arte, cultura, civilización, guerras, descubrimiento, historias. Todo eso se pondría en movimiento a una orden suya. Podría ser grandioso o podría ser un desastre. Claro, podía esperar a que la naturaleza siguiera su curso y que algún animal evolucionara lo suficiente, o podía darle un empujón a la historia y hacer lo que los dioses nunca hacían, estar allí para sus hijos. Mis hijos. Una lágrima se le escapó. Antes de que su determinación flaquease de nuevo, se acercó a las figuras y tocó la frente de la primera con dedos temblorosos. La historia daba comienzo. Año 1 DC, después de la civilización, en Heaven. Calor, luz, vida. Sus miembros se estremecieron y abrió los ojos como si despertase de un largo sueño, el sueño de la no existencia. Al principio todo fue confusión, pero su mente recién estrenada comenzaba a ponerse en movimiento, proveyéndole de nociones y conceptos delicadamente entretejidos en su conciencia. Algunos eran obvios, como que debía abrir la boca y llenar sus pequeños pulmones de aire para no volver al vacío previo. Ni siquiera necesitaba pensar para hacerlo, pero otros eran menos evidentes. Le tomó una eternidad percibir su propio cuerpo lo suficiente para apoyarse sobre sus codos e incorporarse a medias. Y entonces conoció a Dios. Incluso de no poseer ideas insertadas, habría sido capaz de comprender que se hallaba frente a algo superior en todos los sentidos, más alto, más antiguo, más fuerte. Pero sabía que era su Dios, su creador, y no le tuvo miedo. Claro que el miedo era algo que aún no aparecía en su creciente espectro emocional. Trató de imitar la expresión de su cara, con los dientes expuestos y los labios alzados hacia arriba. Eso pareció ser del agrado de Dios, porque perfiló aún más su sonrisa. ¿Sonrisa? Sí, eso era, una expresión de felicidad. Y luego sus ojos se movieron a un lado. Él tuvo que girar la cabeza entera para averiguar qué miraba, y se sobresaltó. Había otros como él, otros... No muchos, intuía, pero la matemática básica no había surgido aún en sus conocimientos. Lo que sí surgió fue una división inicial por géneros. Sin venir a cuentos comprendió que él era un macho, y de los demás al menos había otro macho, y otras 2 que eran hembras. Aunque se parecían tanto que un casual solo habría podido distinguirles por los cortes de cabello, que, dicho sea de paso, todos tenían rubio y rizado. Dios habló entonces, y aunque no fue capaz de entender la mayor parte de lo que dijo, al menos percibió un sentido en sus palabras. Las nociones del idioma aún estaban acomodándose. Mis niños, bienvenidos a mi mundo, el suyo, nuestro hogar, se inclinó levemente. Soy su padre y creador, Mr. Heaven, ¿pueden decirlo?
Mesa, balbuceó de pronto el otro macho. No, querido, Mixa, mesa, repitió. ¡Mesa!, dijo una de las dos hembras. De golpe pilló los números ordinarios. ¡Mesa! Sintió que su propia cara se contraía en un mohín de confusión. Escuchaba claramente las diferencias entre el nombre de Dios y el cómo le estaban llamando. Intentó corregirlo, pero su mente y su lengua no se pusieron de acuerdo y salió con la misma bobería. Un bebé que aprende a hablar. Por suerte, su Dios no se molestó. ¿Por qué les habré hecho tan adorables? Pues ya que estamos, supongo que debería nombrarles. Algo hizo clic en la mente de los seres. Nombres. Hasta el momento se habían estado mirando como si fuesen cuatro pares de ojos de la misma entidad que no comprendía el espacio entre sus partes. Ahora comprendían que eran individuos y los nombres les otorgarían las primeras pinceladas de identidad. Aquel que habló primero, Mixa lo llamó Varian. Las hembras eran Nessa y Lain, y él recibió el nombre de Skoles. Eran palabras carentes de significado, pero más próximas a su fonética infantil que el nombre de Dios, de manera que pudieron pronunciarlas. ¡Bravo! ¡Qué listos son! Su entusiasmo les llenaba de una sensación cálida en el pecho. Practicaremos su vocabulario después. Tenemos mucho tiempo después de todo, pero hay que comenzar por alguna parte. Así que todos de pie. Había estado sentado con las piernas cruzadas. Al levantarse fue como si duplicara su altura de golpe y lo miraron pasmados. Dios les instó a levantarse, ofreciendo sus brazos para que fueran a él, pero sin tratar de alcanzarlos directamente. Skoles miró sus propias piernas y las movió un poco, confuso sobre qué hacer. Miró a los otros. Lain comenzó a abanicarlas sobre la hierba, y aquello le pareció tan gracioso que se olvidó del objetivo. Varian estaba siendo cauto, probando a doblarlas una por vez. Al final fue Nessa quien, en impulsivos intentos que le hicieron darse de cara al suelo un par de veces, desentrañó el enigma y logró levantarse. Mixa se apresuró a sostenerla y limpió su rostro, hablándole con tanta dulzura que los demás se enfocaron, y al poco ya estaban todos de pie. «Bien hecho, mírense, son en verdad maravillosos», extendió los brazos. «Y ahora, observen, este es el mundo que he creado, y donde vivirán tanto como su especie pueda durar. Quiero que lo vean todo, exploren e investiguen. Su buen Mixa estará aquí para lo que puedan necesitar». Durante toda la última hora sus ojos habían ido incrementando su agudeza y radio de visión. Al principio solo podían ver a su Dios y las cosas inmediatas a su alrededor, pero al alzar la vista, Skoles y los demás se encontraron mirando el amplísimo mundo, las selvas vírgenes, las islas flotantes, la obra magna de Dios que sería su hogar. Se fijó en los otros. Lain se atrevió a caminar primero que nadie porque había captado puntos de colores, flores. Consiguió dar 2 pasos titubeantes antes de caer de rodillas y gateó el resto del camino, haciendo ruiditos de intrigas y luego soltando gorjeos de gozo cuando pudo apretar las flores y percibir sus gratos aromas. Al igual que Nessa, fue recompensada por su iniciativa recibiendo atención especial de Dios, que se sentó a su lado y le habló sobre las flores. Nessa se precipitó entonces en loca carrera para allá y volvió a caerse, pataleó frustrada, protagonizando el primer berrinche en la historia de su joven especie. Dios estiró su brazo para levantarla, le frotó la mejilla hasta que se calmó y entonces Nessa volvió a caminar, esta vez tomando la tarea con calma. Los ojos de Varian habían estado indagando más en el entorno, y los escasos pasos que había dado carecían de dirección, pero no de intención. Estaba practicando, observando y analizando. Su mente parecía estar haciendo conexiones más rápido que el resto. Súbitamente eligió un camino, y se acercó a un arroyo cercano con paso bastante seguro. Pero al llegar a la orilla, el suelo de pasto suave fue reemplazado por piedrillas dispersas, y no era algo que hubiera previsto. Se tambaleó y se quedó muy quieto. Estiró los brazos, abriendo y cerrando las manitas mientras se quejaba, como esperando que el agua obedeciera y fuera hacia él. «Oh, pero ¿dónde tengo la cabeza?», dijo Dios. «Debo alimentarles». Puso a Lain, Nessa y Varian lo bastante cerca del agua para que pudieran tocarla, entender lo que era ese líquido, la importancia que tendría en sus vidas. Arrancó de un árbol una hoja rígida con forma de cuenco y la usó para darles a probar el agua. También les mostró que podían atraparla brevemente entre sus propias manos. Luego se acercó a un árbol de tronco bifurcal en el que crecían racimas de frutos pequeños y carnosos. Todos vieron cómo su mano se convertía en algo afilado y peligroso solo por un instante. Cuando cortó un racimo, se lo llevó y les dio un fruto a cada uno para que lo comieran, dejándole luego el resto de la racima. Skoles fue testigo de todo aquello desde donde estaba. No se había movido, y Dios parecía haberse olvidado de él. Tuvo la súbita comprensión de que si no se movía, si no hacía algo por sí mismo como Nessa al levantarse, Lain al ser curiosa o Varian al ser intuitivo, sería como si no existiera, y eso le asustó. Ahora sabía lo que era el miedo. «¡Mesa!», llamó. Sus piernas temblaban. No quería caerse y lastimarse como Nessa. «¡Mesa! ¡Mesa!». Finalmente Dios alzó la vista de sus pequeños privilegiados y le miró. ¿Lo había decepcionado? Aún tenía la sonrisa. Se levantó y fue hasta él y le extendió los brazos. «Está bien, cariño. No todos crecemos igual. Comienza donde puedas». Solo tuvo que dar un paso y un salto para estar en sus brazos. El pecho de Dios era cálido y suave, su presencia tranquilizadora. Se apretó contra él y sonrió, feliz de no ser hecho a un lado. Mixa acarició su cabeza y lo llevó con los otros para que pudiera comer. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.